Vamos a dar continuidad a nuestro evento. Les pido entonces un poco de su atención para presentar a nuestro próximo invitado. El doctor Mariano Crespo es catedrático de Teoría del Conocimiento en el Departamento de Filosofía de la Universidad de Navarra. Ha sido profesor de la Academia Internacional de Filosofía en el Principado de Liechtenstein y en la Facultad de Filosofía de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Dirige el Máster en Cristianismo y Cultura Contemporánea que la Universidad de Navarra ofrece en sus campos en Madrid desde septiembre del año 2022. Ha sido Visiting Scholar en el Phenomenology Research Center de la Universidad de Illinois en Estados Unidos desde el año 2016. Y también ha sido Visiting Scholar en el Center for Subjective Research de la Universidad de Copenhague desde el año 2018. Entre sus publicaciones se encuentran los libros El Perdón, una investigación filosófica, El valor ético de la afectividad y junto con Juana Ferrer, La persona en el contexto de la moral y de la socialidad. Es editor de los libros Dignidad humana, Metafísica y ética, Filosofía trascendental, Fenomenología y Derecho natural, y el más reciente, Gratitud y cuidados paliativos, diálogo entre filósofos y clínicos. Recientemente ha publicado la traducción al castellano de las lecciones sobre ética y teoría del valor de ser finito y ser eterno de Wittgenstein. Ha publicado artículos sobre diversas cuestiones éticas y epistemológicas, la mayoría de ellas desde una perspectiva fenomenológica. Muy bienvenido. Damos entonces inicio a su ponencia. Gracias. Muy bien, muchas gracias por la presentación y sobre todo por la invitación. Siempre un placer volver a México y especialmente a esta universidad. Yo tengo que empezar corrigiendo al señor decano, que en su intervención inicial nos decía que algunos de nosotros éramos más viejos que otros. Y yo le quiero, digamos, ilustrar y corregirle diciendo lo que decía un amigo chileno, que en realidad uno no envejece, sino que acumula juventud. Digamos, algunos de nosotros hemos acumulado más juventud. Luego también quería decirles que ustedes saben que en los grandes conciertos de música pop suele haber, digamos, un intérprete, por así decir, estrella, y luego hay algunos que son cantantes de segundo pelo, más bien mediocres, que intervienen para, de alguna forma, amenizar el espectáculo hasta que la estrella aparece. Es lo que nosotros, al menos en España, llamamos el telonero. Entonces yo he venido a dar la calidad de telonero del profesor Santa Silvia, el señor que va a hablarles aquí y les va a decir alguna cosa por sentido. Entonces, digamos, en esa calidad vengo a hablarles. Bien, bromas aparte, yo pretendo hoy ofrecerles una presentación, yo creo que más bien sencilla, de intentar de alguna forma distinguir, aclarar algunas cuestiones fundamentales en torno a esta problemática tan importante en la cual hemos sido introducidos magistralmente por el profesor Beuchot sobre persona y trascendencia. Y lo quiero hacer desde una perspectiva fenomenológica. Y lógicamente, para poder hacer esto tengo que explicarles cómo entiendo yo esa perspectiva fenomenológica, desde la cual se puede plantear esta cuestión filosófica tan central como es la relación entre la persona y la trascendencia. Y eso lo voy a intentar hacer. Vamos a ver. Lo voy a hacer como ven en este esquema. Voy en primer lugar a hacer una breve introducción en la línea de lo que acabo de señalar. Quiero explicarles cuál es la perspectiva fenomenológica, que a mí me parece interesante, no la única, ciertamente, desde la cual abordar esta problemática central. Quiero ofrecerles también una primera aproximación a la noción de trascendencia y quisiera referirme a esta en tres contextos fundamentales. La trascendencia en el conocimiento, la trascendencia en la voluntad y en la afectividad, y en último lugar, la trascendencia vertical, utilizando una terminología de Carlo Wojtyła, sobre todo en persona y acto. Y luego ofrecerles algunas conclusiones.
Bien, comencemos por el principio, lo cual siempre es muy recomendable, ¿no? Existe un viejo truco en filosofía, como saben ustedes, que cuando uno intenta definir un fenómeno, puede partir intentando definir en qué no consiste ese fenómeno. Es de alguna forma la estrategia argumentativa, que no quiero compararme con él, mucho menos, lleva a cabo Sócrates en los diálogos platónicos, ¿no? Es decir, en muchas ocasiones no se llega a saber en qué consiste aquello que es lo que están buscando Sócrates y sus discípulos, pero a menos se llega al resultado negativo, lo cual es importante de saber en qué no consiste aquello en lo que están buscando. Y en ese sentido quisiera yo partir señalando, que les digo, en qué no consiste mi presentación. No pretendo llevar a cabo un estudio hermenéutico, del modo en que, por ejemplo, Husserl, fundador de la fenomenología, o algunos otros fenomenólogos han comprendido el problema de la trascendencia de la persona, ¿no? Mi intención es más modesta, sino que es más bien, como les decía hace un momento, mencionar los aspectos centrales del problema filosófico de la trascendencia de la persona desde una perspectiva que a mí me parece especialmente fructífera, especialmente adecuada a este problema, que es la perspectiva fenomenológica. Y como les decía, por esta razón pienso que he de comenzar explicando qué entiendo por perspectiva fenomenológica. Y con esto no quiero decir que no haya otras perspectivas válidas para abordar este problema. Tampoco quiero decir que lo que voy a presentar hoy aborde todos los aspectos de la trascendencia que se pueden analizar de esta perspectiva fenomenológica. Seguramente hay otros aspectos fenomenológicos relacionados con este problema que yo no voy a tratar aquí, pero yo me voy a referir a los que considero más relevantes. Bien, y como ven aquí, voy a hablarles de 7 puntos en los cuales de alguna forma puede sintetizarse lo que yo comprendo aquí como perspectiva fenomenológica. En primer lugar, poner un método, la fenomenología, no un sistema cerrado de proposiciones, en qué sentido se puede hablar de una exclusión provisional de todas las teorías, en qué sentido también hemos de renunciar a toda sistematización precipitada, el punto de partida de la experiencia, la cuestión tan importante de la intencionalidad de la conciencia, la dirección a los objetos, que es el marco propiamente en el cual se plantea la cuestión de la trascendencia, la necesidad de investigaciones ontológicas e iréticas, ya les explicaré en qué sentido, y algunos tipos de trascendencia de la persona, ¿no? Esos son los puntos a los que me quiero referir un poco. Como les digo, en primer lugar, yo creo que es importante no perder de vista que la fenomenología es fundamentalmente un método. Esta es una discusión que ha habido en este contexto siempre, hasta qué punto la fenomenología ha de ser comprendida como un método o como un sistema, por así decir, de afirmaciones que todo aquel que se llama fenomenólogo ha de alguna forma de sostener. Yo pienso más bien que aquí se trata fundamentalmente de un método que parte del fenómeno, ¿no? Del fenómeno. Es decir, de todo aquello que se da a la conciencia, que aparece ante ella. Nosotros en castellano tenemos un refrán que dice las apariencias engañan. A veces sí, a veces no. Lo que es cierto es que si hay que empezar desde algún punto, ese es el punto de la mostración de las cosas, ¿no? En definitiva, recuerden el principio de todos los principios que Husserl formula en el parágrafo 24 de Yasun. Hay que estudiar lo que se da en cuanto que se da y en los límites en los que se da. Ese debe ser, por tanto, el punto de partida de cualquier investigación que se precie de ser fenomenológica, ¿no? Bien. ¿Qué es lo que les quiero indicar con esta segunda característica de la perspectiva fenomenológica del método fenomenológico? La segunda característica tiene que ver con la exclusión provisional de todas las teorías. Con esto me refiero a la necesidad de renunciar a una cierta tendencia que a veces observamos en el paisaje filosófico de clasificar prematuramente a un filósofo. Esta especie como de necesidad de etiquetar automáticamente una determinada posición filosófica, ¿no? Yo creo que eso está de alguna forma en las antípodas de este tipo de proceder. Y por tanto, en palabras también de Hildebrand, ¿no?, se trataría de liberar los términos de cualquier connotación especial que el uso anterior de los mismos trajera consigo. Intentar, en definitiva, conectar los términos con aquello que realmente expresan, ¿no? Porque estos términos que utilizamos en filosofía reciben un sentido por su referencia a un determinado dato, Más adelante hablaremos del sentido de esta datitud o de esta donación. Y el objetivo último, en palabras de Hildebrand al inicio de su ética, que tiene unos prolegómenos epistemológicos muy interesantes, es eso, ¿no? Evitar cualquier tesis que no se nos imponga por los datos, ¿no? Y aquí un pequeño paréntesis, si me lo permiten, para los estudiantes presentes, ¿no? Es decir, si uno
en la defensa, por ejemplo, de una tesis de máster o en la discusión de un artículo, escribe o dice algo que realmente no ha visto, los profesores tienen un especial olfato para detectarlo, ¿no? Entonces, aunque sea desde un punto de vista meramente consecuencialista, y no solamente, digamos, ético, eviten decir cosas que no han visto. Bien, evitar cualquier tesis que no se nos imponga por los datos y, sobre todo, de abstenernos de presupuestos tácitos que ni son evidentes ni están probados, ¿no? Esto es lo que hace que, por ejemplo, Max Scheler llegara incluso a decir que el verdadero positivismo era la fenomenología, ¿no? Y esta atención a lo dado en cuanto tal, de tomar la realidad en serio en el modo en que se descubre a sí mismo, ¿no? Bien, por tanto, no decir nada que uno no haya visto, ¿no? Recuerdan ustedes esa famosa anécdota que se cuenta acerca de Husserl, ¿no? Que en más de una ocasión en la puerta de su oficina puso un cartel diciendo: el profesor Husserl no impartirá clase hoy porque no ha visto lo que quería explicar hoy. Entonces, eso deberíamos hacer los profesores en alguna ocasión. Bien, exclusión provisional de todas, no a la sistematización precipitada, ¿no? Es decir, hay, por ejemplo, filósofos, no sé con quién lo comentaba el otro día, que lo tienen todo absolutamente claro, ¿no? Tienen un esquemita que lo explica todo, donde toda proposición tiene su lugar, ¿no? Yo creo que ese afán de sistematización precipitado, ¿no? De alguna forma va acompañado este peligro de querer deducir de ciertos principios generales todo lo que sea posible. Y yo creo que en filosofía, en fenomenología, hay que hacer exactamente lo contrario, ¿no? Como José decía, el otro día hablábamos de eso, de lo que se trata es de construir una ética o una filosofía desde abajo, no desde arriba. No perder de vista esa referencia, ¿no? Un tercer punto también. Un cuarto punto que de alguna forma ya hemos visto que está aquí avanzado. El punto de partida siempre del análisis fenomenológico y también en el caso de la trascendencia tiene que ser, a mi juicio, la experiencia, ¿no? La experiencia de constituir el juez, ¿no? o la jueza, ¿no? Como quieran decirlo, ¿no? De nuestra propia reflexión filosófica. Ese punto de partida es siempre la experiencia. No se trata ciertamente de una experiencia ingenua, sino de una experiencia que de alguna forma ha sido purificada, ¿no? Bueno, se ha puesto aquí una necesidad de purificar nuestro conocimiento de todo aquello que es asumido acríticamente o dado por sentado. Este es uno de los sentidos, como saben, de la epogé fenomenológica, ¿no? Intentar de alguna forma poner entre paréntesis todo aquello que habitualmente damos por sentado, damos por evidente y no ha sido realmente comprobado, ¿no? La experiencia no significa aquí, por otra parte, observación, como en el caso de las ciencias experimentales. Se trata, por consiguiente, de una experiencia diferente de la experiencia psicológica, ¿no? Recuerden ustedes, por ejemplo, los análisis de Husserl en investigaciones lógicas sobre la percepción sensible y la percepción categorial. La intuición sensible y la intuición categorial. Lo característico de la percepción es que el objeto se da siempre en persona, como decimos en castellano, en carne y hueso, ¿no? Lo que pasa es que ese modo de darse puede ser a través de los sentidos o a través, en definitiva, de lo que se puede llamar, en sentido muy general, la intuición intelectual, o si quiere dicho más poéticamente, el ojo de la mente, ¿no? Uno ve de alguna forma la verdad del principio de contradicción, pero no la ve con los ojos de la cara, ¿no? Por tanto, lo que se requiere aquí es un cambio de actitud. Y si me permiten la expresión, incluso una suerte de conversión, ¿no? Conversión, así de Unker, ¿no? Este giro precisamente de la propia actitud fundamental. Pasar, por tanto, de una actitud, digamos, natural, una actitud, perdón, de una actitud ingenua a una actitud fenomenológica, a una actitud que intenta, digamos, dar cuenta de lo que será. Pero claro, en fenomenología no queremos hacer, digamos, un catálogo de experiencias psicológicas individuales, sino que intentamos determinar en qué consiste aquello que queremos analizar, ¿no? Como se decía en la presentación, yo escribí un librito sobre el perdón, pero claro, en ese librito, que intentaba hacer una descripción fenomenológica de ese fenómeno moral tan central, yo no pretendía hacer una descripción de mis experiencias psicológicas individuales de perdón. Eso a lo sumo interesará a mi psiquiatra, pero nadie más, ¿no? Lo que se trataba es de analizar en qué consiste propiamente ese fenómeno moral, ¿no? Eso significa una ampliación del concepto de experiencia con respecto, por ejemplo, al modo en el que en el empirismo clásico se entiende, ¿no?
experiencia, hay muchas veces. Experiencia significa aquí, fundamentalmente, ¿no? Estar, ¿no?, ante algo que se me da, por así decir, en persona, ¿no? Bien. Quinto punto, ¿no? Vamos de alguna forma ya poco a poco entrando en el marco en el cual quiero plantear la cuestión de la trascendencia. Un aspecto fundamental en este contexto es notar la cuestión de la intencionalidad de la experiencia, ¿no? Y cuando repasaba anoche esta presentación, me acordaba de un texto que el profesor Lasagna conocerá perfectamente, de Ortega, El objeto, conciencia y las tres instancias de este, ¿no? Es un artículo absolutamente magistral para comprender la intencionalidad de la conciencia, ¿no? Si alguno de ustedes quiere meterse en este tema, tiene que partir leyendo ese artículo, que es absolutamente genial sobre este tema. Y es justamente, como les digo, este marco en el cual se plantea la cuestión de la trascendencia de la persona. Un breve recuerdo de aquel que reintroduce este tema en la filosofía contemporánea, que es Franz Brentano. Lo reintroduce porque este tema está muy presente, como muchos de ustedes saben, en algunos desarrollos de la filosofía medieval, donde se hablaba de la inexistencia intencional de los objetos. No en el sentido de que no existan, sino en el sentido de que existen en, ¿no? Pero Brentano retoma este tema, lo reintroduce en la discusión filosófica contemporánea y en su libro Psicología desde el punto de vista empírico, él muestra que existe una diferencia entre fenómenos físicos y fenómenos psíquicos y que la característica fundamental de los fenómenos psíquicos es la intencionalidad. Toda audición es audición de algo, toda visión es visión de algo, toda volición es volición de algo. ¿Ok? Bien. Él distingue, como saben, tres tipos de fenómenos psíquicos. El otro día hablábamos de ellos. Lo que llama presentaciones, los juicios y los fenómenos de amor y odio, o también, muy originalmente, los fenómenos de la tercera clase, ¿no? Y ahí dentro, como saben, mete en el mismo saco los fenómenos estimativos de captación, por ejemplo, de valor, y los fenómenos o actos volitivos, ¿no? Es muy característico de esa tradición considerar en esa misma categoría esos dos tipos de fenómenos. Lo importante aquí es que lo que tenemos es que la conciencia y el mundo. Se trata de una relación y, como toda relación, se puede considerar desde alguno de los dos relatos. La conciencia, como les digo, se refiere al mundo de distintas formas. No es lo mismo referirse a un objeto en la percepción que referirse en la imaginación, en la fantasía, en el recuerdo. Y si nos ponemos en el lado del objeto, no es el mismo modo de darse de un objeto a la percepción, a la imaginación, a la fantasía, al recuerdo. En cualquier caso, lo importante aquí es que estamos ante lo que Husserl denomina el a priori de la correlación. De forma que, en una expresión, a mi juicio, muy feliz de Dan Chahabi, la conciencia aparece como el dativo de la manifestación, la instancia ante lo cual se manifiesta aquello que se manifiesta, ¿no? En cualquier caso, lo importante aquí es que los métodos han de adaptarse a las cosas. Eso es lo importante. Bien, más cosas que les quería comentar, ¿no? Es importante también, como les decía, de alguna forma estos son como caras de la misma moneda, ¿no? Todo está relacionado. Con esta cuestión de cómo entender el método fenomenológico, no como algunos, con una cierta mala idea, inicialmente dijeron como una especie de libro de fotografías, ¿no? Se trata de una serie de investigaciones ontológicas y evidéticas. Este, si quieren ustedes, de alguna forma, el componente platónico de la fenomenología, lo cual, por otra parte, pues no está nada mal. O sea, a ver, muchas veces se utiliza el calificativo de platónico casi como si fuera algo despectivo. A mí no me lo parece. Acuérdense de aquello de Whitehead, ¿no? La filosofía no deja de ser una serie de notas a pie de página a Platón. Entonces, bueno, en cualquier caso, la fenomenología no es una ciencia de hechos, ¿no?, sino que es una ciencia de esencias. Por eso, por ejemplo, la lógica, pensaba Husserl, no es una ciencia como la psicología, porque la psicología es una ciencia de hechos. Sin embargo, nosotros en filosofía, en fenomenología, lo que buscamos es determinar qué es, determinadas esencias, eide, como lo quieran llamar. Por eso, como el otro día habíamos en otro contexto, Husserl piensa que es posible una ontología formal que se ocupa de las distintas formas de ser objeto en general y una serie de ontologías materiales que se ocupan de formas más concretas. La ontología material del derecho, la ontología material, por ejemplo, en
del mundo de los valores, la ontología de la naturaleza, etc. Bien, de lo que se trata es de localizar datos esencialmente necesarios. Esencialmente necesarios. Y por tanto, podríamos decir que la fenomenología se intenta comprender a sí misma como una eidética de la conciencia pura. Una investigación, en definitiva, de la intencionalidad de la conciencia. La fenomenología no es otra cosa que eso, investigar los distintos modos en los cuales la conciencia se refiere a algo diferente de ella misma. Pero claro, conciencia aquí entendida en un sentido no empírico, ¿no? Es decir, Husserl consideraba que uno de los principales pecados o faltas que se pueden cometer en fenomenología es naturalizar la conciencia. Recuerden cómo al inicio de las meditaciones cartesianas se comienza con un reconocimiento de la labor de Descartes, pero al mismo tiempo con una crítica de no haber considerado de una forma suficientemente pura a la conciencia. Ciertamente, en los últimos años hemos asistido a intentos, por así decir, de naturalización de la conciencia, ¿no? Piensen, por ejemplo, en los trabajos de Francisco Varela y otros autores que hablan, por ejemplo, de la neurofenomenología. Pero eso es otra, digamos, cuestión diferente en la que no podemos explicar aquí. La fenomenología, por tanto, como una idéntica de la conciencia pura. Como anécdota les puedo contar que Husserl se pasó gran parte de su vida reescribiendo la sexta investigación lógica, porque pensaba que no había dado cuenta suficientemente bien de la pureza o del carácter trascendental de la conciencia, sino que de alguna forma se le había introducido la naturalización. Bien. Hemos visto, por tanto, una serie de ejemplos que tienen que ver con la perspectiva, con el método fenomenológico, ¿no? Y en ese sentido, una vez me acuerdo, conversando con a un amigo, decía, bueno, una de las cosas, por así decir, exasperantes de hablar con un filósofo es que cuando le haces una pregunta, se suele contestar diciendo que antes de responder esa pregunta habría que responder a otras preguntas o aclarar otra serie de cosas. Y eso a él le ponía de los nervios. Pues espero no ponerles mucho de los nervios hoy. Por tanto, a ver, una primera aproximación a la noción de trascendencia con la metodología que de alguna forma hemos intentado establecer. De nuevo, el viejo truco de comenzar explicando en qué no consiste una cosa. Si no se trata, por tanto, la trascendencia de una manifestación de un movimiento inmanente, consciente o inconsciente, tampoco se trata de una tendencia, por así decir, teleológica automática a la percepción, una suerte a la autoperfección, una suerte de instinto, sino que se trata, como vamos a tener ocasión de ver, y de alguna forma también el profesor Beuchot lo ha mostrado, de una de las características más profundas del hombre, esta suerte de trascendencia, y que de alguna forma manifiesta el carácter específicamente personal del hombre en tanto que sujeto. No encontramos esta trascendencia, por ejemplo, en seres no personales. Y en palabras de Hillebrand también, en ella la trascendencia se despliega sobre todo ella en la participación en el logos, objetivo del ser, dice él, que se realiza en el conocimiento, donde nuestra inteligencia se conforma a la esencia del objeto. ¿No? De nuevo, este a priori de la correlación en terminología aristotélica. Nuestra inteligencia, nuestro intelecto, que de alguna forma apunta a un objeto diferente de nuestra conciencia. Recuerden que objeto significa eso, objectum, ¿no? Lo que está delante de nosotros. Yo siempre digo a los estudiantes, objeto no es un término cargado ontológicamente, ¿no? Tan objeto es un sentimiento como el dios Júpiter, como una idea, como una cosa material. O sea, objeto no es un término cargado ontológicamente. Bien, entonces esa adecuación, ¿no? Esa relación entre intelecto y, vamos a ver, voluntad y objeto, de alguna forma hace referencia a la trascendencia. Bien, una primera aproximación a la noción de trascendencia, ¿no? Y cuando preparaba esta presentación, cayó en mis manos una nueva edición en inglés de este libro tan importante de Karol Wojtyła, que se titula Persona y Acto, The Acting Person, cualquier otra. Y ahí Wojtyła hay una parte al principio que habla con bastante detenimiento de la trascendencia. Entonces ahí él muestra claramente que trascendencia o trascendere significa justamente cruzar un umbral o una frontera. Eso es lo que significa en principio ese término. Y él hace una distinción en ese libro, cuya lectura no es precisamente fácil, ¿no? de dos sentidos de trascendencia. Por un lado, de lo que él llama la trascendencia horizontal o trascendencia
en el conocimiento, y ahí propiamente existiría la trascendencia de los actos de conocimiento, ahora vamos a ver en qué sentido, la trascendencia también en los actos de volición y en los actos afectivos. Y también lo que él llama la trascendencia vertical, y eso tiene que ver también con la autodeterminación. Una trascendencia, Tito dice que debemos a la autodeterminación, la trascendencia por el hecho mismo de la libertad, el hecho de ser libres en la acción y no meramente por la orientación intencional de las voliciones hacia un objeto. Y es una trascendencia entendida como una propiedad del dinamismo característico de la persona diferente del dinamismo de la naturaleza, ¿no? La autodeterminación. Hasta qué punto yo me puedo hacer la persona que no soy. Veamos, como ven, son cuestiones más bien muy elementales, muy sencillas, pero que intentan un poco ofrecer esta panorámica general de los distintos sentidos de trascendencia de esta perspectiva. ¿Qué es lo que sucede en la trascendencia en el conocimiento? Aquí nos encontramos con esta distinción absolutamente central, que es la distinción entre sujeto y objeto. Es una distinción, como saben ustedes, relativa, porque de alguna forma el sujeto puede ser a su vez objeto para sí mismo. El conocimiento, es decir, supone de alguna forma un cierto cambio, pero un cambio en el sujeto, no en el objeto. Esto, digamos, lo han visto los autores clásicos, ¿no? Si Tomás de Aquino y antes Aristóteles insistían fundamentalmente en esta cuestión, ¿no? De forma que en el conocimiento tenemos esta suerte de dialéctica entre inmanencia y trascendencia. Es decir, por un lado, un apuntar a algo más allá de nosotros mismos, pero al mismo tiempo un cierto cambio en nosotros mismos, pero no en el objeto del conocimiento. Otra cuestión, digamos, importante que aparece aquí, la cuestión, digamos, del conocimiento, es el conocimiento de las otras personas. Lo que el otro día también, en otro contexto, hablábamos de la experiencia ajena. O sea, no de la experiencia en la cual el sujeto es el otro, ¿no? Sino de la experiencia que yo tengo del otro, ¿no? Ahí aparecen todos estos temas tan interesantes, también tan complicados de la empatía, de la simpatía, de la compasión, ¿no? Pero hasta qué punto yo puedo tener acceso a una corriente de vivencias diferente de la mía, diferente de la mía. Hay varias teorías que explican eso, pero hasta qué punto eso es posible. La suerte panorámica general de la trascendencia, como les digo, en el conocimiento. Otro aspecto en el cual, de alguna forma, aparece esta cuestión de la trascendencia en una perspectiva fenomenológica, y en la cual voy a pasar un poco de puntillas, porque estoy seguro que el profesor Santasilva lo va a mencionar en su exposición, es justamente lo que tiene que ver con lo que podríamos denominar, en sentido muy amplio, la fenomenología de lo inaparente o la aparición de lo preeminentemente inaparente, ¿no? Y esto parece que tiene un cierto carácter paradójico, y de hecho lo tiene. Y algunos autores han hablado de la paradoja fenomenológica. ¿Cómo es posible que aquello que es preeminentemente inaparente pueda de alguna forma aparecer? ¿Cómo pueda aparecer, ¿no? Y toda esta discusión tiene de alguna forma que ver con algo que se plantea en este famoso libro, y seguramente que conocen de Dominique Janicot, El giro teológico de la fenomenología francesa, ¿no? Y en este libro, Janicot criticaba a algunos filósofos franceses, como Marion Henry, Levinas, Chrétien, etcétera, que habrían vuelto a algunas cuestiones y conceptos teológicos en lo que resultaba, a su juicio, una ampliación abusiva del título fenomenología y del término fenómeno. Y Janicot hablaba de giro, pero como algún comentador ha señalado, de lo que habla es de una traición de estos autores a la fenomenología husserliana. Y lo que reprocha a estos autores es el intento de restaurar un planteamiento teológico bajo la cubierta de una fenomenología. Y ello supondría una distorsión de la fenomenología husserliana, habría que decir. Y se podría, como les digo, bueno, decir mucho sobre el libro de Janicot, sobre la pertinencia de sus críticas, etcétera, pero podemos centrarnos en la cuestión decisiva, ¿no? ¿Cuál es la raíz de la ampliación, a su juicio, abusiva del título fenomenología que él ve en el tratamiento de las cuestiones y conceptos teológicos por parte de los autores criticantes, ¿no? Como les decía, pues nada más y nada menos que el concepto mismo de fenómeno, o si prefieren, de fenomenalidad. Y bueno, estos autores, como he dicho, Marion, Chrétien, Lacoste también, Steinbock,
eso es posterior ciertamente, habría llevado a estos autores a considerar, por ejemplo, que Dios y las cosas de Dios, dicho en términos generales, pueden ser fenómenos. Y hasta qué punto, por tanto, lo eminentemente invisible puede ser visible. Esa era aquí la cuestión que se plantea, ¿no? Bien. Como les digo, toda esta cuestión se plantea precisamente en este contexto. ¿Cómo es posible que lo preeminentemente inaparente, que lo inaparente sea fenómeno? Y bueno, por darles, digamos, algún ejemplo de lo que aquí se quiere decir, ¿no? Pues es remitirles a la famosa teoría de los fenómenos saturados de Jean-Luc Lambert, en la cual tampoco me voy a detener. Pero claro, esto es interesante porque si recuerdan ustedes, si el esquema para interpretar el conocimiento de Husserl es la relación entre intención e intuición, ¿no? Siempre estamos hablando de relaciones entre actos, ¿no? Pero hay un acto por medio del cual yo me refiero intencionalmente al objeto y hay otro acto en el cual ese objeto se me da. Y cuando el objeto, perdón, se me da tal y como ha sido mentado, se produce conocimiento. Se produce lo que Husserl denomina cumplimiento significativo. Si me permiten el ejemplo, yo cuando esto lo explico a veces en clase de teoría del conocimiento, digo, bueno, puede suceder que tenga lugar ese conocimiento, que es esta especie de llenado, ¿no? De impleción, ¿no? Decimos a veces en castellano, de impleción o de llenado de la intención significativa por parte del acto intuitivo, pero también puede darse el caso de que no suceda eso y de que, por tanto, la intención quede vacía, ¿no? Y el ejemplo que suelo poner, muy trivial, es, imagínense, por ejemplo, que nosotros estamos delante de la fachada de un edificio, ¿no? Cruzamos la puerta y nos damos cuenta de que en realidad está tan decorado y de que únicamente está la fachada. Pues nosotros habíamos mentado un edificio y en realidad esa mención se ve de alguna forma decepcionada, se ve no llenada. Pero ese es el esquema general, ¿no? Relación entre intención e intuición. ¿Qué es lo que puede pasar? Que hay fenómenos, por así decir, pobres de intuición, en los cuales se da poco, ¿no? Pero hay fenómenos también en los que hay una especie como de sobreabundancia o de exceso de intuición, ¿no? Es como de alguna forma mirar directamente al sol. Hay un exceso de intuición. Y es justamente lo que sucede en los fenómenos saturados, ¿no? Y Marion hace una clasificación de los distintos tipos de fenómenos saturados, lo que él llama conocimiento, ídolo, carne, el icono, etcétera, ¿no? Pero, no sé, a mí se me ocurría, por ejemplo, quizá fijarnos en estos dos tipos de fenómenos, ¿no? Y lo que sucede en lo que Marion denomina icono, ¿no? Pone como modelo un cuadro. Lo que muchas veces se nos da en un cuadro es muchísimo más de lo que se nos da en cuanto a objeto, digamos, material, ¿no? O en un acontecimiento, ¿no? Pues no sé, si uno ve la fotografía, por ejemplo, no sé, del nacimiento de su primer hijo, y lo que se le da ahí es muchísimo más que la fotografía de un lactante llorando todo llorando, ¿no? O, por ejemplo, en una fotografía, ¿no? Como la mirada de esta persona, ¿no? Lo que esta mirada transparenta es muchísimo más de lo que realmente se da en esta fotografía, que no deja de ser un objeto material, ¿no? Entonces, esta especie como de abundancia, de un exceso de intuición con respecto a los significados, ¿no? Con respecto a la intuición. Y ese es un ámbito en el cual la trascendencia desempeña también un papel importante, ¿no? En este orden de cosas, ¿no? Resulta interesante cómo algunos autores han intentado analizar este tipo de cuestión, ¿no? Y bueno, pues por ejemplo, aquí les tengo algunos ejemplos de libros donde eso se plantea, ¿no? Un libro sumamente interesante de Jean-Yves Lacoste, La fenomenicidad de Dios, donde plantea incluso como hay una especie de abundancia en el cual la afectividad desempeña un papel importante, ¿no? Él insiste en cómo dice él, Dios es infinitamente mayor que todo lo que sentimos y sabemos de él, ¿no? Una especie como de nueva versión, ¿no? Del argumento ontológico. Claro, pero lo que dice, lo que no sentimos y sabemos de Dios no es en realidad una carencia, una ausencia, sino un surplus, mucha presencia. Anthony Steinbock también se ha ocupado de este tipo de cuestiones, por ejemplo, en ese libro tan interesante, Phenomenology and Mysticism, donde hace una distinción entre lo que él llama evidencia horizontal, que sería la evidencia adjudicativa, ¿no? Y la evidencia vertical,
es una evidencia en este ámbito, del ámbito, por ejemplo, del modo en el cual una persona se nos da, ¿no? Una persona se nos da de un modo, digamos, diferente a un objeto espacial. Y es otro libro también, Limit Phenomena and Phenomenology in Husserl. Y luego otro libro también interesante, ¿no?, de Robert Sokolowski, que ha intentado, digamos, elaborar lo que él llama una Theology of Disclosure, una teología de la manifestación o de la revelación, porque la revelación es un término fenomenológico, revelación, lo que se da, ¿no? Entonces, en ese libro, que ciertamente es un libro en gran medida teológico, intenta aplicar a esta cuestión tan difícil, ¿no?, el método de la fenomenología, ¿no? Es algo también interesante. En cualquier caso, lo único que quiero decir sobre este tema es que aquí asistimos a la ampliación de la noción de fenómeno, ¿no?, y por tanto a la apertura a modo de donación de esa palabra que se llama de latitud, diferentes a la representación. Y esa es una beta, digamos, de trabajo de estudio que a mí me parece sumamente interesante, pero de la cual seguramente esos hombres tendrán mucho más conocimiento de causa que yo. Déjenme decirles algo acerca de la trascendencia en la voluntad y en la afectividad, ¿no? Y yo creo que un autor que también se ha ocupado de este tema de una forma interesante en el ámbito fenomenológico es Dietrich von Hildebrand. Él muestra cómo hay actos de la voluntad y actos de la afectividad, pero como decíamos otro día, de la afectividad espiritual, no tanto de la afectividad sensible, en los cuales esta trascendencia o intencionalidad está presente, ¿no? Por ejemplo, en la ética él sostiene lo siguiente: de plegarnos a lo importante en sí, tiene una inteligibilidad y una racionalidad similar a la conformidad de nuestro intelecto con la esencia del ser, que se produce en el conocimiento, ¿no? Y en la medida en que nosotros, por ejemplo, apreciamos el valor de una obra de arte, de alguna forma nuestra afectividad se pliega de alguna forma a ese valor percibido como diferente de nosotros mismos, ¿no? Y aquí estaríamos ante una trascendencia completamente nueva. En el caso de la afectividad humana, como también les decía hace un momento y el otro día, uno puede distinguir dos grandes tipos de sentimientos, ¿no? Los sentimientos físicos, o frío, ¿no?, etc. Los sentimientos psíquicos. Dentro de los sentimientos psíquicos solemos distinguir entre meros estados psíquicos, ¿no?, es decir, las buenas o malas pulgas con las cuales uno se levanta un día, un determinado estado, por así decir, de conciencia, que ciertamente no tiene un referente intencional, ¿no? Es decir, el buen humor o el mal humor, que de alguna forma tiñe como un estado la vida de la conciencia, puede tener una causa natural o artificial, pero no tiene un objeto propio. Sin embargo, las respuestas efectivas espirituales sí que tienen un objeto. Sí que tienen un objeto. Y ahí aparece también lo que Hildebrand en alguna ocasión denomina la libertad cooperadora. Es decir, hay determinados sentimientos moralmente relevantes en cuyo origen la voluntad no interviene. Por ejemplo, la alegría ante el mal ajeno. Pero yo puedo de alguna forma, con mi libertad, con mi voluntad, tomar distancia con respecto a ese sentimiento en cuyo origen no ha intervenido mi voluntad, pero también puedo solidarizarme voluntariamente con ese sentimiento, ¿no? Y ahí aparece también la libertad cooperadora. Bien. Aquí les he puesto también algunas cuestiones acerca precisamente de la trascendencia en la respuesta al valor, de lo que sucede en el mundo de los instintos y de lo que en contraste sucede con la respuesta al valor. En un impulso, en un apetito, yo creo que Sotil lo muestra muy bien, hay una suerte de inmanencia esencial, una suerte de tendencia inmanente. Por ejemplo, dice ayudar a otra persona cuya vida está en peligro únicamente para ejercitar nuestras fuerzas en una tarea difícil y peligrosa, alegres de dominar una situación arriesgada. Pero se trata de una suerte de respuesta inmanente, ¿no?, de la cual la conciencia permanece en sus propios límites. Mientras que, por ejemplo, se puede ayudar a otra persona cuya vida está en peligro, pero motivados por el valor de la vida de esa persona, por un objeto, por tanto, trascendente. Y eso implica una entrega también de nosotros mismos. Otro ámbito en el cual, digamos, aparece justamente esta cuestión de la trascendencia de la persona en la voluntad y la afectividad, ya lo señalaba hace un momento el profesor Lucio, es justamente en el amor, ¿no? Como ahí la trascendencia aparece también, ¿no?
Y se me veía a la mente un texto de Robert Specker, ¿no? Fíjese. Dice, creo que solo hay amor que alcanza al ser como ser, porque el amor es imposible sin la realidad de lo que hay. El amor es una especie de trascendencia. Solo puedo amar lo real. El verdadero amor mira de verdad al otro como otro y no como mi idea de él. Ciertamente hay una suerte también de amor a sí mismo, pero de alguna forma hay también una especie como de desdoblamiento del sujeto y del objeto, podemos decir. El verdadero amor mira de verdad al otro como otro y no como mi idea de él, aunque no gane nada con él, aunque no lo vuelva a ver en mi vida, ¿no? Quiero que sea feliz. ¿Qué significa esto? Significa que el amor solo tiene sentido si el otro existe realmente. El amor es la expresión más clara de la trascendencia hacia el ser. Texto yo creo que interesante sobre justamente la trascendencia en el ámbito del amor. Bien, déjenme decirles algo sobre el tratamiento, como les digo, que Wittigua hace de esta cuestión, que a mí me parece interesante y que, como les digo, bueno, ha habido toda una historia acerca de la publicación de este libro, ¿no? Y de sus traducciones a otros idiomas, ¿no? Una historia un tanto novelesca, no les voy a aburrir ahora con eso, pero yo creo que hay cosas interesantes, ¿no? Desde un punto de vista fenomenológico. Wojtyła sigue hablando de la trascendencia de la persona en el amor. Él habla de lo que él denomina la verdad comunional de la persona. Y curiosamente, en número 24 de Gaudium et Spes, de este documento del Concilio Vaticano II, en cuya elaboración participó directamente el propio Wojtyła como perito, se habla justamente de esta suerte de carácter paradójico del ser humano, que encuentra de alguna forma su plenitud en la medida en que se da, en la medida en que trasciende a los demás, ¿no? Ese texto de Gaudium et Spes, ¿no? El hombre, única criatura terrestre, la que Dios ha amado por sí mismo, no puede encontrar su propia plenitud si no es en la entrega sincera de sí misma a los demás. Y con independencia del contexto claramente teológico en el que esto tiene lugar, pero es esta idea tan interesante de que de alguna forma, en la medida en que uno se trasciende, puede encontrarse a sí mismo. La suerte, digamos, de trascendencia en la entrega. A mí me parece una idea interesante. Bien. Wojtyła habla, ¿no?, de lo que él denomina también la trascendencia vertical. La trascendencia vertical. Es un concepto que a mí me parece interesante, ¿no? Y que tiene que ver justamente con esta, piensa él, superación de los límites, de las pulsiones, de los dinamismos, dice él, instintivos. Esta trascendencia que tiene lugar en la persona a través de la acción, a través de la acción. Y, en definitiva, de la dimensión ética de la persona. Y también de la motivación. Si recuerdan ustedes, según Husserl, la motivación es el tipo especial de causalidad que se da en el ámbito de la persona humana. Es decir, no solamente la causalidad natural, sino esta causalidad por libertad, ¿no? Por el sentido kantiano de la motivación. Y esto hace justamente esta trascendencia de la persona, que la persona pueda ser considerada como, ¿no?, como sujeto. Bien. Un texto también les traje del propio Wojtyła, donde él manifiesta esta trascendencia de la persona y que apunta a un problema fenomenológico muy importante e interesante, que es esta idea muy de él de que hasta ahora, de alguna forma, lo que se había hecho es un estudio, por así decir, del ser de la persona y un estudio de la acción de la persona en virtud del ser. ¿Se acuerdan, no? Operari sequitur esse. Y él dice, bueno, eso es interesante, pero quizá a lo mejor hay que invertir la perspectiva y ver en qué medida la persona se revela como tal en la acción. Entonces, estudiar justamente a la persona, pero a través de la acción. Fíjese, el hombre se manifiesta en y a través de la acción, en y a través del acto. Por tanto, persona y acto constituye una realidad dinámica profundamente coherente en la que la persona se manifiesta e interpreta a través del acto y el acto a través de la persona. Esto, como les digo, me parece interesante, tiene una nueva óptica para quizá interpretar la trascendencia de la persona, aunque no es un punto tampoco que a mí me parece que también tiene problemas. Podemos discutir acerca de eso. Hasta el punto, en el sentido más bien de hasta qué punto se manifiesta del todo la persona en sus acciones. O dicho de otra forma, en qué medida las acciones de la persona pueden de alguna forma ocultar el luto de la persona, ¿no? Sí, sí. Scheller habla de esto en una ocasión y da un ejemplo muy gráfico. Dice, bueno, el marido infiel
que para ocultar su infidelidad regala flores a su esposa, ¿no? Entonces, de alguna forma, las propias acciones pueden ocultar, digamos, lo que es una persona. O, de alguna forma, no sé, relacionado con el tema este que les hablaba antes del perdón, sí, de alguna forma, sí, la totalidad de lo que es una persona, me parece a mí que no se manifiesta, por ejemplo, en su ofensa. Justamente eso constituye la condición de posibilidad última del perdón. Si yo de alguna forma considerara que la totalidad de la persona de mi ofensor se manifiesta en su ofensa, pues pienso que sería imposible perdonar. Pero como les digo, esa es otra cuestión. Pero eso es un punto interesante, la revelación de la persona en la acción. Y por ir de alguna forma concluyendo, para que tengamos tiempo para el diálogo, bien, lo importante en este concepto de trascendencia vertical es esta capacidad, este poder que tendría toda persona de autodeterminación, de determinarse a sí mismo, de cómo el yo de alguna forma se convierte en objeto de sí mismo, sin perder de vista esta noción fundamental de trascendencia que el propio Wojtyła quiere ver. Él piensa que este concepto de trascendencia puede ayudar a comprender una suerte de autoteleología del hombre, ¿no? De cómo el hombre puede determinarse a sí mismo, cómo puede configurarse a sí mismo mediante la abolición de valores, ¿no? Mediante los actos de querer determinados valores, ¿no? Déjenme leerles un texto breve de Wojtyła al respecto. Dice, la autoteleología presupone la teleología. El hombre no se convierte en el término de la autodeterminación, el término de sus elecciones y voliciones, independientemente de todos los valores a los que se dirigen estas elecciones y voliciones, ¿no? Es decir, en la medida en que yo elijo, en que yo quiero determinados valores, yo me constituyo, me autodetermino. La autoteleología del hombre no significa, ante todo, no encerrarse en sí mismo, sino como es propio de la estructura de la autodeterminación, un contacto vital con toda la realidad y un intercambio dinámico con el mundo de los valores diversificados y jerarquizados en sí mismo. La autoteleología del hombre solo indica que este contacto y este intercambio vital se realizan a nivel del yo personal y de acuerdo con él. En ella encuentran sus puntos de partida y de llegada, en cierto sentido se originan y toman su forma de él y le confieren una forma. Hasta aquí el último. Bien, y permítanme terminar con unas conclusiones, ¿no? Dentro de la provisionalidad, que pueden tener unas conclusiones en relación a un tema de tal verdad. Lo que está claro es que la cuestión de la trascendencia está íntimamente unida con el carácter personal del ser humano, ¿no? Con el carácter personal del ser humano. Lo que aquí he intentado formular de esta forma. Y el carácter específicamente personal del hombre, en tanto que sujeto, se manifiesta en su capacidad de trascenderse a sí mismo. Sí. La persona manifiesta su carácter personal en la medida en que es capaz de salir de sí misma. Y no se trataría, como les decía hace un momento, de una aspiración puramente inmanente sobre la propia satisfacción, a la propia felicidad, al despliegue de las propias facultades, ¿no? Sino un apuntar a algo, insisto, que está más allá de ese límite, ¿no? De esa frontera, ¿no? Y eso lo vemos no solamente en el ámbito teórico, como he intentado mostrar, ¿no? En el ámbito del conocimiento propiamente tal, lo vemos también en el ámbito de la volición, de las respuestas efectivas también, y en este ámbito también de la autodeterminación. Siempre, digamos, con esta idea de la respuesta a bienes, artísticas, otras personas, etc. Y ciertamente en este ámbito, digamos, de la trascendencia, pues la libertad desempeña un papel central. Pues muchas gracias por tu atención y por dialogar.